Marketing Online, episodio 405. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, ya lo sabéis, del marketing online. No vamos a descubrirlo después de 405 capítulos, sí, efectivamente, hoy, miércoles 2 de diciembre del 2015, programa 405. Hoy vamos a resolver el caso del hombre que no sabía qué hacer con su vida, que por cierto ha tenido mucho éxito, mucho feedback, mucha gente me ha preguntado, etcétera. Pero antes vamos a recordar que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales guiados paso a paso, a tiempo real, ya lo sabéis, esos cursos para hacer vuestra página web, vuestro e-commerce, vuestro proyecto online, vuestro membership site, vuestro multisite, da igual. Y evidentemente marketing online, cómo darlo a conocer, cómo llegar a vuestro público objetivo a través de Facebook, a través de Google, a través, ¿por qué no?, de afiliados, a través de una campaña de banners, lo tenéis todo ahí. Echadle un vistazo, boluda.com/cursos. Y hoy, atención, porque la clase de hoy, la que empieza en breve, a las 10:10, empieza el curso de creación de negocios online. Finalmente, y hasta aquí ya llegó, es el curso que tanto me habéis pedido de crear un negocio online desde cero. Vamos a empezar desde lo más básico, que es la creación de la idea, cómo detectar ideas de negocio para montar un negocio online, hasta incluso cómo vender nuestro negocio en el caso que quisiéramos venderlo. O sea, vamos a pasar por todo. Detectar ideas, confirmar esas ideas si son factibles, si son sostenibles, herramientas, vamos a ver, va a ser muy práctico, vamos a ver muchas herramientas, también de dónde sacar financiación, vamos a hablar de todo, vamos a hablar todo tipo de cosas desde el principio, que empieza hoy, hasta el final, que sería, vamos, como el prelanzamiento, el lanzamiento, incluso la gestión, el seguimiento que debes hacer e incluso, como digo, cómo vender ese negocio. Va a ser muy interesante, os recomiendo que empecéis hoy y vais siguiendo, os voy a dar deberes en cada sesión y así lo podéis ir avanzando al mismo ritmo que voy lanzando esas clases. En fin, señores, pues ahora sí, ya lo sabéis, os dejé la semana pasada con el testimonio de una persona que me envió un correo electrónico con, su situación personal, sus dudas, y os lo leí. Y el correo exactamente era este. Os vuelvo a pasar el audio. Hola Joan, muy buenos días. Antes que nada quiero felicitarte por todo el contenido que ofreces cada día. No entiendo cómo puedes ser tan productivo. Parece que tus días tienen 48 horas. De verdad que me anima a escucharte cada día con tanta energía. Te escribo porque estoy pasando por un momento muy malo. No sé si podrás ayudarme, pero te cuento. Hace 2 años me echaron del trabajo. Estuve 10 años trabajando en una fábrica y con 35 años me encontré de patitas a la calle. Al principio no me lo tomé mal, pensaba que encontraría otro trabajo. Incluso estuve 6 meses sin hacer nada viviendo del finiquito. Qué capullo era. Pero en cuanto me puse a buscar, no encontré nada. Iba a muchas entrevistas y nada. Estuve así durante 1 año, cada vez más desesperado, y empecé a caer en depresión. Encima, mi novia me dejó porque estaba inaguantable, culpa mía, y murió mi madre hace 3 meses. A mi padre ni siquiera lo llegué a conocer. Últimamente no levanto cabeza, estoy fatal y cada vez tengo menos ganas de hacer nada. Me quedo encerrado en casa todo el día, soy como un ermitaño deprimido que cada vez lo ve todo más negro. Empecé con el psicólogo, luego el psiquiatra, luego las pastillas, ya no sé qué hacer. Es como ver una peli mala de mi vida. No sé cómo he llegado a este punto. Yo no era así, pero se me ha juntado todo y no sé cómo salir. Escucho todos tus programas y estoy apuntado a tus cursos. Tengo ganas de salir de este pozo, pero es que no sé qué hacer. Creo que no valgo para nada. 10 años en la fábrica me han atontado las neuronas. Me veo incapaz de hacer nada. Perdona por todo el rollo que te he metido. Sé que andas muy liado. Si no quieres, no respondas. Ya sé que todo esto no es problema tuyo, pero ya no sé qué hacer y te lo cuento y ya está. En fin, pues nada, aquí tenéis el correo que me llegó. Como decía la semana pasada, era un poco más largo, tenía algunos párrafos más, un poco más sórdidos, pero vamos, nos hacemos la idea de lo que pasaba. Era esta persona que por circunstancias de la vida lo había pasado mal y estaba en una situación bastante delicada. Bien, este caso es un poco especial, como ya suponéis, y la respuesta o la solución o las soluciones que yo esperaba, evidentemente, eran también distintas, eran más singulares. Y no esperaba en ningún caso que me dijera
quisierais que hiciera lo que os voy a contar que hice en esa ocasión. Pero vamos al menos a ver, más que la forma de cómo lo hice, lo que se hizo en ese caso, y en función de eso os daré los puntos, para decirlo así. Bien, como digo, esto era un caso muy especial, con lo que el tratamiento, cómo abordar esa situación, también era un poco distinta. Entonces lo que le propuse a esta persona fue hacer lo que yo llamo una sesión crash. ¿Qué es una sesión crash? Bueno, ni más ni menos que pasar un día entero juntos. Cuando digo un día me refiero a unas 8 o 10 horas más o menos, ¿no? Pero lo que le propuse, bueno, le contesté el correo, le dije, pues mira, escucha, no te preocupes, esto pasa, las situaciones, hay más gente que conozco con casos como el tuyo, ya os comenté que correos como este no era el primero ni será el último que recibo. A veces ocurren estas cosas y la gente me lo explica. Bien, si quieres te ofrezco esto, podemos hacer esto que te digo, esta sesión crash, etcétera, etcétera. La persona pues lo vio muy bien, lo vio ideal, estuvo súper animado desde el principio y lo que hicimos fue lo siguiente, vean. Empezamos quedando un día que nos iba bien a los dos, a las 8 de la mañana. Quedamos a las 8 de la mañana y nos fuimos a desayunar. ¿Por qué empezamos la sesión crash desayunando? Bueno, primero porque es importante, es la comida más importante del día, pero sobre todo para romper el hielo, para conocernos mejor, para saber un poco de todo, hacernos cargo después de la situación familiar, hacernos la idea un poco. Es un poco lo que hacían, y ya veremos la idea de esta sesión crash, lo que hacían los chamanes, ¿no? Que iban a vivir durante un tiempo con sus pacientes para entenderlos, para saber de qué sufrían y por qué sufrían. Entonces decir, bueno, pero es que a ti te pasa esto porque tu día a día, en tu día a día haces esto, lo otro, etcétera. Entonces esto hace, pues no sé, que te duela más la espalda porque haces esto cada día o duermes en este tipo de cama o no sé qué. Bueno, pues evidentemente salvando las distancias, ese es un poco el objetivo de estas sesiones. Bien, entonces una vez pues ya habíamos hecho esta introducción, habíamos, como lo digo, cuando estáis con comida delante y vais comentando y estáis fuera de un despacho, bajáis un poco la guardia. Todos bajamos la guardia porque estamos, bueno, esto es como ocio, esto es hablar, esto es, no es propiamente el negocio, no es propiamente un curso, no es propiamente una formación. Entonces, después de desayunar, nos fuimos a mi despacho y ahí la relación, la conversación, todo lo que hicimos, todas las técnicas que aplicamos ya tenían un matiz más profesional. Ahí hablábamos de negocios, pero de una forma interesante, pero no de forma muy distendida. Era, pues, qué cosas le gustaban, qué sabía hacer, sus fortalezas, de hecho, sus debilidades, de hecho. Yo no hacíamos, venga, vamos a hacer un DAFO, o sea, no era esto. No era, vamos a rellenar esta matriz de no sé qué. No, eran conversaciones, era hablar. Esto, por cierto, con esto os voy a dar 5 puntos, los que habéis hablado de analizar las fortalezas de esta persona. Vais a ver que la forma de puntuar que tengo en esta ocasión es un poco distinta, porque este caso también es muy singular. Entonces, lo que voy a hacer es mencionar al menos lo que deberíais haber comentado. Me han llegado muchas respuestas, muchas soluciones y algunas muy interesantes. Pero en este caso yo lo que voy a hacer es puntuar en función de 2 parámetros básicos. El primero, si me habéis comentado de hacer un análisis de qué sabe hacer esta persona. Después seguiremos con los otros 5 puntos, ya veréis. Bueno, la idea, lo que os decía, no hicimos, venga, vamos a hacer un análisis de fortalezas y debilidades y puntos fuertes y no sé qué y oportunidades. No, todo esto era a través de hablar, a través de saber, de alguna forma, en qué esta persona era fuerte, pero no simplemente haciendo un listado, sino que él explicándomelo. Y después, por otra parte, también muy, muy interesante y importantísimo, las constantes. Las constantes, hay un episodio del podcast en el cual hablo únicamente de constantes, os podéis echar un vistazo para que os hagáis una idea, es para situar un poco qué tipo de negocio online le encaja más a una persona o a otra. Ya os digo, hay un podcast, en un episodio en el que hablo de ello, pero para haceros la idea, ¿preferís, yo qué sé, un membership site o un estilo e-commerce o algo de servicios profesionales o un B2B o un B2C o quizás algo más enfocado a envío de productos o algo de productos virtuales? Un poco, yo le iba hablando, le iba haciendo preguntas, iba anotando un poco en función de lo que él me decía. Pues sí, esto está bien, esto no me vería yo capaz de hacer este tipo de cosas, en cambio este otro sí que me veo haciéndolo. A ver, ahí mi papel estaba en detectar ideas de negocio en función de lo que me iba contando, en detectar esas oportunidades, esas amenazas, esos puntos fuertes, esos puntos débiles, que no deja de ser un análisis, pero de una forma mucho más natural. Él me iba contando y a partir de aquí yo detectaba qué es lo que podía descartar o qué es lo que le podía proponer. En función de lo que iba diciéndome, pues podíamos
en un momento dado, pues conectarnos a internet, mirar en Google, buscar alguna información, pues mira esto, contrastábamos lo que me iba diciendo, etcétera. Bueno, fueron 4 horas, más o menos, 4 horas hablando de todo, es que hablamos de todo, ya os digo, de cosas que le gustaban, cosas que sabía, de las que conocían, puntos, ya os digo, puntos clave que quizás él los decía de pasada en un momento, pero que yo me quedaba con la copla y pensaba, bueno, esto es un tema que se puede explotar mucho, porque igual él desconocía que se podía explotar esas cualidades, porque, y esto hablaremos, en muchas ocasiones no nos damos cuenta de nuestros propios puntos fuertes, no nos damos cuenta, parecerá una tontería, pero nos pasa mucho, a veces es otra persona que nos lo tiene que decir. Muy bien, después, pasadas estas 4 horas, nos fuimos a comer. Una vez más, importantísimo, cortar, hacer ese break, hacer esa pausa, desconectar y decir, venga, ahora nos vamos, salimos fuera del despacho, andamos un rato, nos vamos a un restaurante y hablamos de otras cosas. Evidentemente no está prohibido hablar de lo que habíamos comentado durante la mañana, pero bueno, es una forma que, no sé, de una forma inconsciente o subconsciente, cuando haces este cambio de ritmo, cambio de contexto, cambio de ubicación, el cerebro pues baja la guardia y dice, vale, ya no estamos en el despacho, ya no estamos haciendo un examen, ya no estamos haciendo una sesión, ya no estamos haciendo una formación, ahora nos vamos a comer y esto es ocio. Entonces ahí es cuando salen cosas muy interesantes. Al relajarnos, al empezar a hablar de otras cosas de la vida, de ahí salen cosas, yo siempre iba con el chip, ¿no? Pero de ahí salen cosas muy, muy interesantes. Además, no tenemos al tener tantas horas por delante, no tenemos ningún tipo de prisa, con lo que no es más importante el rato que estás en el despacho que el rato que estás en el restaurante ahí pues haciendo la sobremesa, porque incluso en muchas ocasiones es más interesante ese momento. Pero, como digo, es importante hacer esos breaks, venga, punto y aparte, ahora vamos a hacer otra cosa, después volveremos. Y eso es precisamente lo que hicimos después. Volvimos, otra sesión de evaluación, la de la tarde. Bien, en lugar de ir directamente al despacho, primero a la oficina, primero fuimos a la propia oficina, un espacio que hay para tomar el café y tal, y ahí estuvimos pues haciendo una sesión un poco previa. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo has visto? ¿Lo vas viendo bien? ¿Esto? ¿Lo otro? Sí, hemos hablado de tal cual. Bien, y después ya propiamente entramos en el despacho y seguimos con la evaluación. La evaluación de esas ideas, de esos brainstormings que habíamos hablado, que habíamos comentado durante la mañana. Bien, esto también serán 5 puntos más. Que ya os decía, esta valoración o esta puntuación es un poco distinta porque este caso también es distinto, pero lo importante era, primero, que me hubierais dicho de analizar los puntos fuertes o analizar las capacidades de esta persona, y otro elemento imprescindible sería analizar esas ideas, una vez ya hemos hecho ese listado, ese brainstorming, para ver cuáles son solventes, cuáles son factibles, cuáles son sostenibles. Estas dos serían las dos grandes los dos grandes puntos apartados que deberíais haber comentado o parecidos, porque algunos no me lo habéis dicho exactamente con estas palabras, pero vamos, se entiende en vuestros correos cuando me habéis mandado las respuestas, las soluciones, que es lo que queríais dar a entender. Entonces, es curioso, es muy curioso, pero después de haber hecho esa pausa para comer, para tomar el café, para hablar de otras cosas, cuando regresas y miras lo que habías hecho durante la sesión de la mañana, lo ves todo mucho más claro. Lo ves, vamos, es que no hay ningún tipo de duda. Lo ves de una forma, ya os digo, mucho más clara. De todas las ideas, de todo el brainstorming que habíamos hecho, de las cosas que habían ahí, ves muy claro qué es lo que realmente vale la pena. ¿Cuál es esa idea? A ver, a veces queda una idea, a veces quedan dos, ¿no? Incluso en algunas ocasiones pueden haber 3, pero normalmente es 1 o 2 ideas que dices, no, por supuesto, esto es lo bueno, esto es lo que tenemos que potenciar. Lo otro es curioso porque durante el momento lo ves más o menos todo más o menos factible, pero el hecho de parar un momento, ir, comer, volver, hace que cuando regreses lo veas todo mucho más claro, como os digo. Entonces, en estas ocasiones, ya os digo, normalmente quedan 1 o 2 ideas. ¿Y qué es lo que se hace? Pues la evaluación de esas ideas. Es cuando tenemos que pillar los Excels, las herramientas que tengo en este caso, y decir, a ver, ¿hay suficiente mercado como para eso? ¿Hay a nivel de competidores? Normalmente los competidores también los has mirado un poco por la mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a indicar un poco más. ¿A qué mínimo se debería facturar? ¿Cuáles son las pretensiones que tienes? ¿Sacar un sueldo o contratar a gente o no sé qué? ¿Es factible? ¿Es sostenible todo eso?
negocio, eso es precisamente lo que sería la evaluación en sí. Incluso hacer un pequeño presupuesto de lo que necesitaría cada una de estas, por decirlo así, finalistas, de estas ideas finalistas. Es decir, pues a ver, para montar esto necesitaríamos stocks, esto, lo otro. A ver, este presupuesto no es un presupuesto exacto, ni mucho menos, porque a veces nos falta información. Es como lo del calcular el tamaño del mercado. Bueno, a veces tenemos la suerte que tenemos un informe del Instituto Nacional de Estadística, y esto lo hablo precisamente hoy en el curso que haré ahora a las 10:10 de temas de dónde detectar ideas de negocio, ¿no? Pues resulta que tienes un informe del Instituto Nacional de Estadística que te dice al dedillo la información que necesitabas para calcular el sector, si es muy nicho, si es poco nicho, si habrá suficientemente mercado o no. Y a veces no, y a veces tienes que ir más con aproximaciones y eso dificulta un poco la toma de decisiones. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Pues aparte de esto, también hacemos un presupuesto, es decir, pues mira, estamos hablando, como digo, una aproximación, pero estamos hablando de, pues no sé, de unos 5 o 10.000 euros que tienes que invertir, o de unos 500, o de unos 50.000. La idea es, en este tipo de cosas, no estamos haciendo contabilidad analítica de explotación. Lo que estamos haciendo es, a ver, estamos hablando de una idea de negocio que implica unos cientos de euros para invertir, unos miles de euros, unas decenas de miles de euros. Es una aproximación, no es un análisis en detalle. Bien, pues en este caso, como digo, solo quedó una idea. Y curioso porque era un tema específico, era un tema de importación o de exportación, según se mire, de productos desde Portugal. Y os preguntaréis, ¿y por qué desde Portugal exactamente? Bueno, porque resulta que durante esta sesión y ese día tan intenso salió el tema de una tía suya, una hermana de su madre, que estaba viviendo en Portugal, bueno, vivía ahí prácticamente de toda la vida, bueno, desde que se casó muy joven, se fue a vivir a Portugal y ahí su marido tiene una fábrica de un tipo de productos que distribuyen ahí propiamente en Portugal, pero nunca han pasado nunca se han expandido a España ni nada. Incluso en algunas comidas familiares y tal se había comentado, ¿no? El hecho de decir, pues venga, un día a ver si nos animamos y tal. Bien, algunos ahora diréis, hombre, Joan, pero si tenía una tía que estaba casada con uno en Portugal, que no sé qué, no sé cuántos, eso ya es un factor muy positivo. Claro, si no digo que no. Si precisamente de eso se trata la sesión Crash, de encontrar esa fortaleza. Todo el mundo tiene una fortaleza. Evidentemente que no todo el mundo tiene una tía casada con alguien que tiene una fábrica de no sé qué, pero todo el mundo tiene algo. Todo el mundo tiene, si no es un pariente, tendrá algún partner, alguna persona a quien le pueda preguntar, tendrá, un almacén vacío no sé dónde, tendrá un stock hecho en no sé qué otra parte, o incluso en ocasiones simplemente capacidades. Tienes una capacidad de la cual no eres consciente. ¿Por qué? Porque es muy difícil para nosotros mismos saber nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades y fortalezas, por decirlo así. Las debilidades somos más conscientes, ¿verdad? De nuestras debilidades, pero de nuestras fortalezas en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Y es necesario que otra persona venga y te las diga. Entonces, sí, en este caso, esto era una fortaleza y lo descubrimos ya lo sabíamos, pero fue durante esta sesión. Incluso esto durante la mañana, cuando estábamos haciendo un poco ideas y tal, se llamó a esta persona, a la tía de esta persona, y le preguntamos, hey, ¿qué tal? No sé qué, pues nada, estábamos aquí pensando ideas y ¿esto cómo lo veríais? Pues dijo, pues sí, ningún problema, encantada de la vida, un día venimos, hablamos o venís vosotros, lo hablamos y tal. Bueno, pues esta fue precisamente la idea de negocio que se llevó a cabo. ¿Sabéis qué pasó? Bueno, pues que en 2 meses, esa persona, en 2 meses, a contar un poco menos, 2 o 3 días menos, de esa sesión Crash, esa persona ya tenía un sueldo. En 2 meses. Que sí, que ya lo sé, que muchos diréis, bueno, pero Joan, porque tenía esta persona, sí, pero montó él su empresa, ¿eh? No fue a Portugal a que le dieran de trabajo el tío suyo, o bueno, el marido de su tía. No, él montó su empresa, lo creó, empezó a importar, etc. Esto en 2 meses, ya tenía un sueldo normalito, pero tenía un sueldo, y se sentía súper realizado, además. El tercer mes se vendió el piso y se fue a vivir a Portugal. ¿Por qué? Porque desde ahí, pues por temas de logística, temas de control de unos stocks, etcétera, le interesaba mucho más estar ahí cerca de la fábrica, etcétera. Pero ojo, ya os digo, como cliente de esa fábrica, para comprarle ciertos productos y después venderlos en España. Que sí, que ya lo sé, que seguramente le hizo precios especiales o todo lo que quieras. Pero una vez más, es que esto forma parte del juego. Encontrar esas fortalezas que todo el mundo tiene, pero que a veces no nos damos cuenta, forma parte de todo esto. Forma parte de este juego.
Bueno, esto fue el tercer mes, se fue ahí, se vendió, por cierto, se vendió el piso de aquí y así también pudo reinvertir, ya sabéis que estaba viviendo aquí solo, se fue a vivir de alquiler a Portugal y con el dinero también pudo invertir para hacer otras cosas. Entre otras cosas, gracias al crecimiento, precisamente, durante el segundo trimestre, aparte de su sueldo, que pudo mejorar también su sueldo, contrató a una persona. A una chica, a una secretaria que le da tema de gestión, administración y también redes sociales, que era uno de los aspectos que él no se veía capaz de hacer, tema de redes sociales, inbound marketing, etc. Bueno, pues, y esto es la guinda del pastel, hace 2 meses recibí su invitación de boda. Efectivamente, se casará el año que viene con la chica que contrató. O sea, vamos, le salió ese día redondo. Es el mejor día, el más bien aprovechado de su vida. Y me lo dice cada vez que cambiamos algún correo, dice, me acuerdo de ese día, madre mía, estaba yo como en una nube perdido y mirad lo que ha conseguido. En fin, no siempre vamos a conseguir éxitos tan rotundos como este, pero me ha gustado mucho explicaros este porque, bueno, es un caso muy, muy bonito, es un caso con un final feliz, que me gustó mucho, etc. Intentaré, ya se lo he comentado muchas veces, que venga al programa y nos lo cuente él de primera persona, etcétera, pero bueno, también es muy reservado para estas cosas y tal. Me ha dicho, bueno, primero haz el caso y después ya veremos, en función de cómo lo vea. Y digo, bueno, pues venga, vamos a hacer el caso. Si me estás oyendo, desde aquí te invito una vez más a venir. En fin, señores, y ahora sí, ya sin más dilación, porque se me han echado ya los 20 minutos del programa, vamos a ver el nuevo caso. En este caso estamos hablando de... el caso del masajista despedido. Pues sí, efectivamente, el caso del masajista despedido. Érase una vez un masajista con todos sus títulos, osteópata, quiromasajista, fisioterapeuta, no sé qué también del shiatsu, bueno, una barbaridad de cosas, que estaba trabajando en un centro con más masajistas, había como unos 10, cada uno pues con sus especialidades, etcétera. Y por esas cosas de la crisis, pues bueno, pues el centro cerró, el centro en el que trabajaba y todos se fueron de patitas a la calle. Claro, él pensó, bueno, pues me voy a establecer por mi cuenta porque ya tengo mi experiencia, tengo mis títulos, etcétera, y se instaló en un local. Pero claro, le faltaban clientes, porque por una parte no consiguió llevarse ninguno de los clientes del centro antiguo, porque, bueno, fue una cosa muy rara, pero uno de los masajistas se quedó con la cartera de clientes del propio centro, entonces se lo montó por su cuenta, aprovechó incluso las instalaciones, bueno, fue un lío de esos. Pero aparte que decidió montar ese centro no en la ciudad, no cerca ni en la ciudad donde estaba, porque si hubiera al menos hecho eso, mucha gente que ya le tenía confianza y ya lo conocía, que eran sus clientes, a ver, los clientes eran del centro, pero él era su masajista dentro del centro. Pues si se hubiera establecido cerquita, quizás hubiera podido captar esa gente que ya tenía confianza. Pero en este caso no hizo eso, sino que lo estableció por temas de proximidad con donde vivía él, en su vivienda, lo estableció en su otra ciudad. Normalmente iba al centro a trabajar, pero en esta ocasión dijo, bueno, ya que lo monto cerca de casa. Lo que le pasaba, uno de los problemas es que estaba un poco a las afueras, no estaba y de hecho no estaba en una calle comercial, en un local a pie de calle, sino era una oficina, un primer piso, las instalaciones estaban muy bien, pero no era ni en el centro de la ciudad, ni a pie de calle, ni nada. Entonces, claro, le faltaban clientes, entonces iba lento, sí iba captando a algunas personas, había hecho algún pinito en redes sociales, anuncios y tal, pero entonces fue cuando me contactó para pedirme consejo y me dijo, bueno, mira, esta es la situación, yo me he instalado por mi cuenta, pero tengo muy poquitos clientes, no capto más, porque claro, no estoy en un local, a pie de calle, etcétera, etcétera, no sé qué, no sé cuántos. Bien, pues esta es la situación que os planteo, es una sola persona, como ya veis, de nivel de inversión podía permitirse unos 500 euros aproximadamente en invertir en algo, de hecho ya había hecho él algunas pruebas con Facebook Ads, pero con los Facebook Ads, claro, el problema es lo que me decía, que mucha gente va paseando hacia el masajista, y después otra cosa, que mucha gente que ya tiene propiamente un masajista no cambia porque sí de masajista, a no ser que pase alguna cosa. Claro, me decía, esto es como una peluquera, cuando una mujer va a una peluquería y va a una peluquera, sigue a esa peluquera porque es la que sabe que se lo hace bien, que queda contenta, etcétera. Entonces no cambias porque sí, a no ser que un día no pase alguna desgracia
yo qué sé, y te queme el pelo, o un día un masajista te haga algo y quedes peor de cómo entraste, en principio, si es una persona de confianza, vas a seguir con esa persona de confianza y no vas a cambiar porque sí. Además, ya os digo, el local estaba a las afueras, con lo que tenías que conducir hacia ahí. Y para más INRI, hay una competencia brutal en este sector. Hay muchísima competencia y además muchísimo intrusismo. Todo el mundo hace masajes, todo el mundo. Aunque no tengan ni título, hay masajes por todas partes. Que si una peluquería que también hace masajes, que si no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, una cosa, vamos, yo quedaba escandalizado cuando me contaba. En fin, pues ahí queda la situación, ya veis, una persona con sus títulos, con su experiencia, con muchas ganas de hacer cosas, con su local, pero que no conseguía captar clientes por esos temas que he comentado. Os voy a dar una pista. Introducimos un nuevo servicio. Entre todo lo que ofrecía esta persona. No era un tipo de masaje en sí, sino un servicio extra, algo de valor añadido. Lo digo porque es una pista interesante que os doy, a ver si así os inspiráis y se os ocurre qué es lo que se podría hacer. En fin, señores, pues nada, espero hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya interesado tanto el caso de la persona que no sabía qué hacer con su vida como el caso que os propongo del masajista despedido. Espero que haya sido de inspiración y para cualquier duda, pregunta o consulta ya sabéis dónde encontrarme. Señores, nos escuchamos mañana jueves con un invitado de lujo que, atención, nos va a decir, esto va a ser muy interesante, nos va a decir cómo conseguir que los bancos nos den financiación. Esto será mañana a las 7:07, como siempre. Hasta entonces, muy buenos días.